Enterrado debajo de los acantilados rojos de Perú, era un cráneo que no tenía sentido. Era demasiado grande. Demasiado suave. Demasiado pesado. Y le faltaba un hueso que se supone que todo humano tiene. Esto no fue único. En 1928, el arqueólogo Julio Tello descubrió una tumba de masa en el desierto de Paracas. Más de 300 cráneos. Todo alargado. Todos los miles de años. Y ninguno de ellos miró completamente humano. ¿La explicación oficial? Ritual de unión a la cabeza. Una práctica cultural que se encuentra en todo el mundo, presionando el cráneo de un bebé entre las tablas para dar forma a la cabeza con el tiempo. Pero aquí está el problema. Cambios de encuadernación forma, no volumen. No hace que un cráneo sea más pesado. No borra las suturas. Y definitivamente no fusiona dos huesos parietales en una placa sin costuras. Estos no eran solo diferentes, fueron diseñados. Intencionalmente. Repetidamente. Como si toda una sociedad no estuviera tratando de imitar algo más. Pero conviértete en eso. Luego vino el ADN. En 2014, un investigador controvertido, Brian Foerster, sacó muestras de un cráneo de Paracas. Hueso. Cabello. Piel. Un diente. Los envió a un genetista independiente. Lo que volvió no fue solo impactante, era imposible. Mutaciones mitocondriales, completamente no reconocidas. No coincide con el Homo sapiens. No hay rival para los neandertales. Ni siquiera los denisovans. Solo, desconocido. El genetista escribió, si estos resultados se mantienen, estamos tratando con una nueva criatura humana. No es descendiente. No es un híbrido. Algo fuera del árbol genealógico humano. Y de repente, un cementerio en Perú no era solo un sitio arqueológico, sino que se convirtió en una pregunta. ¿Qué pasa si nuestra ascendencia no es del todo humana? ¿Y si hubiera otra rama? Porque cuando Foerster probó más cráneos, no encontró extraterrestres. Encontró Europa. Miles de años antes de que los primeros barcos cruzaran el Atlántico. Europa. Miles de años antes de los barcos, antes de las velas, antes de que cualquier humano conocido mapee los océanos. Ahí es donde señaló el ADN. En 2016, Brian Foerster lanzó lo que llamó la siguiente fase, pruebas genéticas en el cráneo más alargado de toda la colección de Paracas. No solo mucho, sino antinatural. Esculpido como si fuera cultivado por algo más que supervivencia. Se probó en polvo de hueso. ¿El resultado? Haplogrupo T2b. Un marcador mitocondrial común en la antigua Mesopotamia y Siria, regiones vinculadas al nacimiento temprano de la civilización. Otros cráneos regresaron con H2A, otro linaje, no se remontan a los Andes, sino a Europa del Este y al Mar Negro. Era el tipo de hallazgo que debería haber destrozado el silencio en cada laboratorio de arqueología universitaria. Porque si es real, estos cráneos no eran solo valores atípicos biológicos. Eran evidencia de una migración prehistórica que ningún libro de texto había escrito. Y sin embargo, nadie llegó a las revistas. Nada de eso llegó a la revisión de pares. Foerster nunca lanzó los datos sin procesar completos. Los laboratorios, sin nombre. Los procesos, indocumentados. ¿Y el genetista? Todavía anónimo. Oculto detrás de citas de correo electrónico y misterio. Pero fue citado diciendo esto. Estas secuencias contienen mutaciones desconocidas en cualquier humano, primado o animal conocido hasta ahora. No solo exótico. No solo antiguo. No clasificado. Los cráneos, dijo, podrían pertenecer a una nueva criatura humana. Un primo biológico tan distante, ni siquiera podía entrelazarse con nosotros. Si eso fuera cierto, entonces la historia se perdió algo colosal.
Una civilización borrada de nuestra memoria genética. Un ser que una vez estuvo entre nosotros, sin descendientes, pero dejó sus calaveras atrás. El mundo académico no lo compró. Dispararon hacia atrás. Duro. Contaminación, dijeron. Muestras mal manejadas. Cabello tocado por el personal del museo. Los huesos perforados con herramientas eléctricas. No es un descubrimiento, solo una falla en el protocolo. Pero a los partidarios de Foerster no les importaba. Porque la afirmación ya había encendido un fuego. ¿Qué pasaría si la élite de Paracas no estuviera sujeto a ritual, sino por la genética? ¿Qué pasaría si sus cráneos no estuvieran formados para parecerse a los dioses? ¿Pero recordarlos? Y justo cuando parecía que el misterio no podía profundizar. Un cráneo, probado nuevamente, no solo mostró ADN europeo o del Medio Oriente. Mostró algo peor. Una combinación perfecta para un haplogrupo moderno. Eso no debería haber estado allí en absoluto. Y sin embargo, fue. Una huella digital genética no solo antigua, sino fuera de lugar. En 2016, Brian Foerster reveló algo aún más desconcertante que las mutaciones desconocidas. No solo estaba persiguiendo misterio ahora, estaba nombrando orígenes. H2A. T2B. Haplogroups enraizados en Europa y Medio Oriente. No de Amazon. No andiano. No nativo americano. Y ciertamente no de hace 3.000 años. Estos eran linajes nacidos en las cunas de la civilización, alemán el Mar Negro, a través de la antigua Siria, por los caminos de Mesopotamia. El mismo ADN que esperarías en los primeros comerciantes fenicinos, nobles persa, o las personas que una vez caminaron a Ur antes de que cayeran sus sigurats. Y ahora, esos mismos marcadores se iluminaban dentro de los cráneos tirados de debajo de los acantilados rojos de Paracas. Cráneos datados de alrededor de 700 a.C. Más de 2.000 años antes de que Colón llegó al Nuevo Mundo. Siglos antes de que el imperio inca se levantara o incluso soñara con Machu Picchu. ¿Cómo? ¿Cómo fue gene el material de TIC desde el lado opuesto del planeta termina encerrado dentro de los restos de los peruanos precolombinos? Y no fue solo en el ADN. Algunos cráneos tenían cabello delgado y rojizo. Otros, bland. No teñido. No pintado. Pigmentación real, preservada por el tiempo del desierto. El tipo de rasgo visto en 1 a 2% de los humanos modernos, ahora sentados sobre una cara tallada por siglos de arena. Y anatómicamente, los cráneos se negaron a seguir las reglas. Varios tenían un solo hueso parietal. Sin sutura sagital. Una cúpula, fusionada, sólida, limpia. No roto. No malformado. Solo, diseñado de manera diferente. Y de repente, lo que parecía un ritual, comenzó a sentirse como un recuerdo. Pero aquí está la cosa, cada genetista que observa este desarrollo tenía la misma pregunta ardiente. ¿Fue esta migración real? ¿O contaminación moderna? Porque un hilo de ADN en una tumba sellada significa una cosa. Pero un hilo sacado de un cráneo mantenido en un museo, manejado durante décadas, significa algo completamente diferente. Y sin embargo, lo que vino después no se encontró en un laboratorio. Venía de la forma de los calaveras mismas. La estructura. Las proporciones. Porque aún más extraño que el ADN, era como los cráneos habían cambiado de forma. Cambiado, pero no roto. Estirado, esculpido, diseñado, sin duda, humano. Para 2016, los cráneos de Paracas habían provocado frenesí global. Pero mientras algunos gritaron alienígenas, los antropólogos forenses comenzaron a cavar por algo mucho más íntimo, la cultura. Porque cuando retrocedes del ADN, lo que te queda, es forma. Algunos cráneos se aliviaron como máscaras de obsidiana. Alargado más allá de las proporciones normales.
Otros, cúpula smooth, sin sutura sagital. Una placa sólida en lugar de dos. Brian Foerster lo llamó imposible. Dijo que los cráneos humanos no podían crecer así. Pero la ciencia no estaba de acuerdo. Los antropólogos, incluida la doctora Christine Witte, publicaron un estudio revisado por pares en 2016 que lo explicaba todo. Deformación craneal artificial. Una práctica tan antigua como 4000 a.C., vista desde las islas del Pacífico hasta la antigua Ucrania. En Paracas, fue más intenso entre 700 a.C. y 100 CE. Las familias unirían las cabezas de sus bebés con tela y madera, a veces durante años. El cráneo suave y maleable se volvería a colocar con el tiempo, formando bóvedas alargadas y occipitales aplanados. Y sí, la vinculación del extrema podría borrar las suturas. La sutura sagital podría fusionarse temprano bajo presión, imitando lo que Foerster afirmó que era no humano. Incluso el volumen craneal no era sobrenatural. Una revisión detallada encontró que los cráneos de Paracas más grandes tenían 1.655 centímetros cúbicos, dentro de la gama humana normal, que abarca de 900 a 1.800 cc. Sin mutaciones. Sin híbridos. Solo humanos, marcados por la tradición. Pero, ¿por qué una gente estiraría las cabezas de sus hijos? No por dolor. No por crueldad. Para el Estado. Identidad. Fuerza. En Paracas, la forma del cráneo era élite. Una marca de nobleza, no de deformidad. Tu cabeza se convirtió en tu historia, presente y atado antes de tus primeras palabras. Cada cresta, cada curva, un símbolo que llevaste hasta la tumba. Pero así como el misterio de los cráneos se instaló en la ciencia, algo más surgió del desierto. Algo aún más extraño. Porque en 2017, cerca de las líneas de Nazca, se encontró un nuevo tipo de cuerpo. Menor. Envuelto en polvo. Con solo 3 dedos. Y mientras Paracas llevaba mitos de ADN, este vino con un tipo de leyenda completamente diferente. Uno no moldeado por tela o hueso. Pero posiblemente, por fraude. Nazca. 2017. Un desierto ya grabado con mensajes antiguos, líneas gigantes solo visibles desde el cielo. Y ahora, un cuerpo. Blanco como ceniza. Rígido. Envuelto en polvo como si se estuviera preservando, o escondido. No tenía orejas. Sin ombligo. 3 dedos. 3 dedos. Un cráneo que imitaba a Paracas, pero más pequeño. Más estrecho. No natural. La llamaron María. No se reveló en un laboratorio, sino en YouTube. Por Jaime Maussan, un periodista mexicano conocido más por las exposiciones ovni que los hallazgos arqueológicos. De pie junto a una vitrina, lo llamó histórico. Un ser no humano, no parte del árbol evolutivo de la Tierra. No estaba solo. Un grupo que se llamó a sí mismo el Proyecto Alienígena lo respaldó. La historia se extendió rápidamente, a través de Media Fringe, blogs, incluso un sitio de crowdfunding. En sus manos, María no era una momia. Ella era un milagro. Y luego vino el número. Las pruebas de ADN, afirmaron, mostraron que el 30% del genoma de María no coincidía con nada en bases de datos genéticas conocidas. No humano. No primate. No un animal. Solo, desconocido. Se hizo eco en los titulares, 30% desconocido. Y el mundo se inclinó. La datación de carbono supuestamente la colocó entre 245 y 410 DC. El mismo periodo que la caída del Imperio Romano. Antes del surgimiento de la Inca. Antes de que las líneas de Nazca estuvieran completas. Pero esta vez, algo fue diferente. María no fue la única. Aparecieron más cuerpos. Menor. Grae. Envuelto en el mismo polvo blanco.
con cabezas alargadas y pequeños marcos de huesos. Llamaron a uno Baguita, un supuesto bebé. Otro tenía lo que parecía huevos dentro. En 2023, Maussan regresó, esta vez al Congreso de México. 2 de estos cuerpos fueron colocados bajo vidrio y desfilaron ante los legisladores. Bajo juramento, los llamó evidencia biológica de una presencia no humana. Y sin embargo, los científicos reales, silenciosamente, metódicamente, estaban preparando su refutación. Ya habían visto las radiografías. El CT escanea. Las juntas falsas. Las costuras pegadas. Y también habían probado el ADN. Porque lo que Maussan nunca mencionó, fue eso en 2017. Había enviado una muestra a Canadá. A un laboratorio que no persigue los titulares. Y lo que encontraron, rompió la historia. Cuando los resultados volvieron en 2017, no fueron vagos. No eran parciales. Eran finales. De una instalación de ADN antigua certificada en Ontario, el laboratorio Paleo ADN de la Universidad de la Keev. Muestra, tejido y hueso de la llamada entidad no humana de Nazca. Resultado: Homo sapiens. 99 al 100% coinciden. Masculino. Humano. Nada alienígena. No hay genoma desconocido. Sin descanso evolutivo. Stephen Fratpietro, gerente técnico del laboratorio, lo confirmó públicamente. Y luego dijo algo que golpeó más que los datos. Nunca volvimos a saber de ellos. Porque esos resultados fueron enterrados. Mientras tanto, en Perú, ya había comenzado una investigación paralela. Julio de 2017. El Ministerio de Cultura y la Oficina del Fiscal del país lanzó una revisión forense completa. Se apoderaron de algunos de los especímenes. Escaneos ordenados. Retiró las envolturas. Y lo que vieron, no era un misterio antiguo. Las tomografías computarizadas revelaron huesos no coincidentes, fusionados con adhesivos modernos. Las vértebras espinales rotaron por el camino equivocado. Las manos humanas se reestructuraron en 3 dedos. Cráneos llenos de arcilla y cables. Un torso, construido con la pelvis de un animal y las extremidades de un niño pequeño. Estos no eran solo falsificaciones. Eran profanaciones. En enero de 2024, el Ministerio de Perú celebró una conferencia de prensa. De pie ante las cámaras, el arqueólogo forense Flavio Estrada declaró: No son extraterrestres. Son muñecas, ensambladas con huesos de animales y humanos de este planeta, unidos con pegamento moderno. El Congreso Mundial sobre Estudios de Mumas condenó el engaño. Los funcionarios de aduanas interceptaron 2 cifras más de contrabando de Lima a México. Falsificar de nuevo. Y debajo de toda la ira científica, fue algo más profundo. Algo sagrado. Porque estos no eran solo huesos. Alguna vez fueron personas. Saqueado de tumbas. Cortado. Reorganizado, para clics y espectáculo. Perú lo llamó un crimen cultural. Un delito espiritual. Una manipulación de los muertos. Y sin embargo, Maussan no había terminado. En septiembre de 2023, 6 años después de la primera exposición, se paró nuevamente antes del Congreso de México. Los mismos cuerpos. Mismas afirmaciones. La misma línea de ADN desconocido 30%. Sabiendo lo que ya había sido probado. Sabiendo lo que ya había sido enterrado. Entonces la pregunta no era solo, ¿por qué ahora? Fue. ¿Qué estaba ocultando esta vez? La respuesta vino bajo el vidrio. Septiembre de 2023. Congreso de México. Cámaras en vivo. Políticos sentados. Y una vez más, 2 pequeños cuerpos revelados, como reliquias de un mundo olvidado. Mismas manos de 3 dedos. La misma piel seca y gris. Mismo silencio teatral.
Jaime Maussan se puso de pie, entregó el pecho y los declaró no humanos. Evidencia biológica de la vida extraterrestre, aquí, en el corazón del gobierno. Incluso trajo radiólogos. Seguidores. Gráficos de ADN. Reclamó la datación de carbono, los colocó en más de 1000 años. Afirmó que 30% de su ADN no podía coincidir con ninguna especie en la Tierra. Era de Jabiyu, con mejor iluminación. Pero detrás de la etapa de terciopelo, la ciencia ya se había puesto al día. De nuevo. El Ministerio de Cultura peruano respondió en cuestión de semanas. ¿Sabían estos cuerpos? Los había escaneado. Diseccionarlos. En enero de 2024, su equipo forense presentó el desglose completo al mundo. Los mismos huesos, el mismo pegamento, el mismo fraude. Una mano fue reensamblada de un niño humano real, los huesos de falange fusionados en un diseño de tridígito. Otro torso combinó partes de pájaros, mamíferos y resina en polvo. No hay una momificación real. No hay órganos internos. Simplemente material compuesto, reunido por adhesivos e intención modernos. ¿Incluso los huevos que Maussan describió? Probablemente piedras redondas o implantes modelados, colocados para obtener efecto. Pero esta vez, algo había cambiado. Porque el público no se estremeció. Llegaron los titulares, luego desaparecieron. Incluso partes de la comunidad ovni se retiraron, llamando al truco vergonzoso. Maussan ya no estaba exponiendo un misterio. Estaba repitiendo una actuación. Y sin embargo, bajo el espectáculo, un dolor más profundo persistió. ¿Qué sucede cuando la creencia se vuelve demasiado poderosa para desafiar? Cuando la gente necesita la mentira para sentirse verdad. Cuando la identidad, maravilla, espero, están vinculados a lo imposible. Porque mientras el ADN falso estaba en tendencia, el ADN real estaba susurrando algo más. De las ciudades más altas de los Andes, enterradas debajo de los altares de piedra y el viento helado. Los científicos escuchaban una señal diferente. Uno no forjado en yeso o fraude, pero escrito en la sangre de un pueblo que había sobrevivido a lo imposible. Y esa sangre estaba ocultando algo extraordinario. Un laboratorio tranquilo en Lima. Lo que sobrevive no es solo una historia. Es un código. Los titulares habían seguido adelante. Pero dentro del alcalde nacional de la Universidad de San Marcos, una de las instituciones más antiguas de las Américas, los científicos fueron DEC. Oudin algo mucho más sagrado que las momias falsas. Estaban estudiando el ADN vivo del Perú. De quechua jailendes. Hombres y mujeres cuyos antepasados habían caminado estas montañas mucho antes de que las carreteras incas estuvieran talladas, mucho antes de que las botas españolas tocara el suelo andino. Encontraron algo enterrado en los genes. No extranjero. No extraterrestre. Pero una firma de supervivencia. La mutación EPAS1. El mismo gen que permite que los sherpas tibetanos sobrevivan al Everest. Ahora descubierto en los Andes. Pero con un giro, no era idéntico. Evolucionó independientemente. Una mutación paralela. Un segundo milagro. Estas familias quechua, que viven por encima de los 4.300 metros, se habían adaptado en silencio total. Sin tanques de oxígeno. No hay dietas especiales. Solo biología. Modificado por 11.000 años de aire delgado. La sangre de los Andes altos no solo transporta oxígeno. Lleva desafío. A diferencia de la mayoría de las personas a gran altitud, que desarrollan enfermedades crónicas de montaña, quechua y aymara no. Sus cuerpos regulan la presión arterial, el oxígeno y la frecuencia cardíaca mejor que cualquier población humana jamás registrada. Y esto no fue reciente. Restos esqueléticos de la cueva de Lauricocha, que se remontan a 9000 a.C., muestran signos de la misma adaptación. Eso es más antiguo que las pirámides. Más viejo que escribir.
Una herencia genética, desde una época antes de que comenzara la historia. No es un regalo del cielo. Una batalla luchó en cada aliento. Este es el verdadero misterio. Que un pueblo olvidado por la conquista, enterrado bajo mito y mentiras, ha criticado la mayor prueba de evolución en la Tierra. Pero Epas I no fue la única historia en su sangre. Porque cuando los científicos realizaron comparaciones completas del genoma en el quechua moderno, algo más se iluminó. No una mutación. Una conexión. A una migración que la historia se niega a explicar. Un sendero que no comienza en Perú. Pero termina ahí. Y donde termina, está en el agua. Lago Titicaca. 12.500 pies sobre el nivel del mar. Un espejo del cielo, tan vasto que se siente mítico. Pero lo que vive en su superficie, es imposible. Las Uros. Familias que viven en islas flotantes, encogidas de totora reeds. Islas que se elevan, caen y derivan, al igual que su historia. Durante generaciones, han afirmado algo que pocos creyeron. Estábamos aquí antes del Inca. Antes de Aymara. Antes de las piedras de Tiahuanaco. Pero ningún registro lo demostró. Ningún imperio los mencionó. Solo memoria oral, a la deriva del agua. Hasta ahora. En 2018, un avance provino de la Universidad Católica de Perú y el Instituto de Genética Humana de Bolivia. Los investigadores recolectaron ADN de las personas uros, achesaron ambos lados de la frontera. ¿Los resultados? Haplogrupos mitocondriales únicos. Distinto de quechua, aymara o cualquier comunidad vecina de Highland. Uno en particular, el haplogrupo C1D1, una variante rara, mostró un aislamiento. Separación genética a largo plazo. Como si las uros hubieran vivido no solo en otra región, pero en otro momento. ¿Y los datos del cromosoma Y? Confirmó aún más divergencia. No hay signos de mezcla reciente con grupos cercanos. Esto no fue a la deriva. Era ascendencia profunda. Un linaje intacto por el imperio. Las uros no eran ocupantes ilegales. Eran sobrevivientes. Una reliquia viva de un tiempo antes de los reyes centralizados, antes de los templos, antes de que los dioses tuvieran nombres. Y cuando el gobierno peruano recibió los hallazgos, algo cambió. Para 2021, los líderes de uros habían comenzado a presentar su ADN en los foros culturales. Reclamando no solo la visibilidad, sino la soberanía. Su sangre llevaba prueba. Sus islas llevaban continuidad. Pero en un mundo obsesionado con extraterrestres y engaños, ¿quién escucha la verdad? Porque mientras los uros navegaban hacia adelante con orgullo ancestral, los medios seguían persiguiendo cuerpos de yeso y ADN 30% desconocido. Y la verdadera pregunta ahora, no era científica. Era espiritual. ¿Puede una gente tranquila, respaldada por 10.000 años de memoria y hueso? ¿Alguna vez compitió con una historia escrita en luces? ¿O la verdad, incluso cuando flote, se ahogará por el mito? Pero muy por encima del lago. En los Andes, donde las nubes esconden la piedra y el silencio. Otra verdad, estaba esperando ser descubierta. Machu Picchu. Construido a mediados de los años 1400. Abandonado por el 1500. Sigue siendo una de las ciudades antiguas más misteriosas del mundo. No por cómo se ve, pero por quién vivió y murió allí. Durante siglos, los cuerpos enterrados alrededor de la ciudadela fueron etiquetados simplemente sirvientes. Trabajadores. Trabajadores. La maquinaria olvidada del imperio. Pero en 2021, los científicos del Museo Histórico Regional de Yale y Cusco realizaron secuenciación genómica paleo completa en restos recuperados a principios del siglo XX. Lo que encontraron no era uniforme. Era un mosaico. Estas personas vinieron de todas partes. La costa del Pacífico. Las tierras altas del norte.
Y sorprendentemente, la cuenca del Amazonas. Un genoma rastreado hasta la jungla peruana. A más de 800 kilómetros de distancia. Otro, a la región del lago Titicaca. Otro, al norte cerca de la moderna Ecuador. Machu Picchu no era solo un retiro real. Era convergencia genética. Un lugar de descanso final para vidas dibujadas desde cada esquina de Tawantinsuyo, el imperio inca. Los bones no solo mostraron servidumbre. Mostraron identidad. Entrelazado. Diverso. Y en Tireli inesperado. Mujeres de las tierras bajas, huridas junto a hombres de los sierras. Niños con patrones dentales de los trópicos, transportando linajes mitocondriales que no se ven en Cusco en absoluto. Incluso en la muerte, contaron historias de migración. De desplazamiento. De conexión. Estas no eran notas al pie del imperio. Eran la red viva que hizo posible el imperio. Y mientras las piedras de Machu Picchu siempre han mantenido su silencio. El ADN, por fin, comenzó a hablar. No de reyes. No de mitos. Pero la gente cotidiana, entradas en la órbita del poder, luego perdió el tiempo. Así que ahora, el verdadero misterio regresa. Si estas voces esperaban 500 años para ser escuchadas. ¿Qué más aún está enterrado? ¿Debajo de los huesos del Perú? Quizás la mejor pregunta sea: ¿qué verdad todavía vive dentro de ellos? Durante años, los titulares gritaron sobre extraterrestres. Las muñecas de Nazca, los engaños de 3 dedos, los calaveras de Paracas alargadas. 30% de ADN desconocido, dijeron. El Congreso muestra, revela YouTube, las momias desfilaron como extraterrestres. Pero en todos los casos, cuando los verdaderos científicos intervinieron, el veredicto era el mismo. Pegamento. Yeso. Huesos reorganizados. Y al final, Homo sapiens. Cada vez. Porque la mentira nunca estuvo en el ADN. Estaba en el espectáculo. Pero lo que pasó por el ruido fue algo mucho más profundo. Mutaciones reales. Milagros reales. El gene PAS1 en quechua jailendes, descubierto en 2024, lo que permite una supervivencia de más de 4.000 metros. Una vía evolutiva separada de la meseta tibetana, nacida en paralelo. Nadie lo plantó. Nadie lo fingió. Fue ganado. Luego vinieron las Uros. Un pueblo descartado durante siglos, probado, a través de marcadores mitocondriales y de ADN y para ser un grupo ancestral distinto. Prueba viviente de que la historia oral puede sobrevivir incluso cuando los libros se olvidan. Y debajo de Machu Picchu, el análisis genómico de 2021 reveló un capital no de una gente, pero de muchos. Servidores con genes amazónicos. Madres costeras. Highland Children. Una ciudad hecha de convergencia. Estas no eran anomalías. Eran evidencia, movimiento, memoria, adaptación. Y tal vez, ese es el giro final. Las historias de ADN más poderosas en Perú no son sobre lo que es extranjero. Se trata de lo que ha estado aquí todo el tiempo. Lo que nos hace humanos no es el misterio en nuestra sangre. Es la supervivencia de la misma. A través de los glaciares. A través de los desiertos. A través de siglos de invasión y borrado. Esa es la verdadera mutación. Y sin embargo, justo cuando pensamos que entendíamos el mapa del genoma, apareció otro marcador. Northern Perú. Dentro de una tumba sellada en la región de Lambayeque. El esqueleto de un niño. Pero el ADN no coincidía con los linajes conocidos. Llevaba una señal euroasiática. Miles de años demasiado temprano. Miles de millas fuera del curso. Sin vinculación de la cabeza. Sin pegamento. Sin espectáculo. Solo huesos antiguos, y un genoma que nadie esperaba. Lo que significa
Podría reescribir la historia de quien pisó primero las Américas. ¿Y cuándo? Ahí es donde vamos a continuación.